Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Santiago Hernández Martínez. Soy perteneciente a la preparatoria licenciada Benito Juárez García, que es perteneciente a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy, en esta primera presentación, voy a presentar el ordinario del parcial 1 de la materia de análisis de eventos. Y mi docente es el profesor Jesús Lozada Espinosa. Bueno, algunos de los temas que hemos visto durante este primer parcial es teoría de conjuntos, subconjuntos, conjuntos disjuntos, diagramas de Venn, conjunto potencia, operación entre conjuntos, leyes de álgebra de conjuntos, conjunto producto, aplicaciones entre conjuntos, la teoría del conteo y las permutaciones. Un conjunto es algo que puede tener elementos o no, y los elementos pertenecientes a un conjunto comparten cierto tipo de características que los hace formar parte de este. Un conjunto puede describirse de dos maneras, que es por comprensión y por extensión, y algunas notaciones a recalcar es que estos pueden unirse a base de una unión, de una intersección o de un complemento. Un subconjunto de elementos perteneciente a otro son ciertos elementos que pertenecen a un conjunto más grande. Existen tres propiedades de los subconjuntos. La primera es que un conjunto es un subconjunto de sí mismo. La segunda es que dos conjuntos son subconjuntos de sí o entre sí. Un ejemplo de esto es que si el conjunto A es subconjunto de B y el conjunto B es subconjunto de A, entonces A y B son conjuntos iguales. Otra ley es la transitiva, donde si un conjunto A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, entonces A es subconjunto de C. El conjunto potencia se refiere a todos los subconjuntos posibles que pueden formarse a partir del conjunto original dependiendo de números a los que se les da una notación. Tenemos dos ejemplos en donde si el conjunto original tiene n elementos, el conjunto potencia tendrá 2 a la n elementos. Y otro ejemplo es cuando n tiene 3 elementos que son a, b y c, entonces este tendrá 8 elementos. ¿Por qué? Porque se eleva a la 3 este tipo de conjuntos. O bueno, en este caso más bien, ya que son 3 elementos. Los conjuntos disjuntos son aquellos conjuntos que no tienen ningún elemento en común, puesto que ambos son ajenos y su intersección representa un conjunto vacío. Algo casi como lo que podemos ver de este lado, de que tenemos el diagrama de Venn, donde están los dos circulitos separados. Dicho en otras palabras, los elementos pertenecientes al conjunto A y aquellos pertenecientes al conjunto B no tienen ningún elemento en común. Del otro lado tenemos a los diagramas de Venn, que pues son herramientas visuales que nos ayudan a representar la intersección de uno o más conjuntos y su relación entre uno o más subconjuntos, y en estos los elementos relacionados o no relacionados permiten identificar y visualizar los conjuntos relacionados con un tema. Los diagramas de Venn pueden ser o suelen ser representados a través de círculos o elipses. Aquí tenemos dos ejemplos, uno de subconjuntos y otro de conjuntos disjuntos. Las operaciones entre conjuntos nos permiten combinar, comparar y analizar conjuntos, de las cuales tenemos a la unión, que nos permite tener un conjunto que contiene todos los elementos pertenecientes a al menos uno de los conjuntos originales. La intersección crea un nuevo conjunto que contiene solo los elementos comunes a ambos conjuntos originales. La diferencia crea un nuevo conjunto que contiene los elementos de un conjunto A que no están en un conjunto B. La diferencia simétrica nos ayuda a crear un nuevo conjunto que contiene los elementos de A o que están en B, pero no están en ambos. Y por último tenemos el complemento. Este se denota como, por ejemplo, A complemento, que es esta comita que tiene aquí arribita, y este contiene todos los elementos de un conjunto universal que no son pertenecientes a A. Podemos poner un ejemplo donde el conjunto universal es 1, 2, 3, 4, 5 y A es 1, 2 y 3. Entonces el conjunto complemento de A sería igual a 4,5.
Además, existen 7 leyes de álgebra de conjuntos, las cuales son las leyes de idempotencia, las leyes asociativas, conmutativas, conmutativas, distributivas, de identidad, de complemento y las leyes de Morgan. Me gustaría recalcar las leyes de Morgan, puesto que hay 2 leyes importantes, bueno, más bien hay 2 leyes postuladas por el autor Augustus Morgan, que se basó en propuestas informales hechas por Aristóteles y William de Ockham. La primera ley dice que el complemento del conjunto intersección de 2 conjuntos A y B es igual al conjunto unión del complemento de A y el complemento de B. Y la segunda ley dice que el complemento del conjunto unión de 2 conjuntos A y B es igual al conjunto intersección del complemento de A y complemento de B. Bueno, la teoría del conteo es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar todas las posibles combinaciones que pueden darse en una situación determinada. Esta es utilizada mucho precisamente en las materias de probabilidad y estadística. Además, existen técnicas de conteo que fungen como recursos que nos ayudan a determinar el número de resultados posibles a partir de la combinación de elementos en sus respectivos conjuntos. Algunas técnicas de conteo a destacar son las siguientes. La primera es el principio multiplicativo. Esta es utilizada cuando los eventos dados son secuenciales, es decir, que si un evento al que llamaremos n-1 es capaz de suceder de varias formas y otro evento n-2 es capaz de ocurrir de diferentes formas también, entonces de forma conjuntiva los eventos ocurren de la forma que n-1 va a multiplicar a n-2 para tener la cantidad de resultados posibles. El segundo es el principio aditivo, que se utiliza cuando los eventos son independientes. Es decir, que si un evento al que llamaremos n-1 puede ocurrir de diferentes formas y otro al que llamaremos n-2 puede ocurrir también de diferentes formas distintas, entonces el número total de resultados será la sumatoria de los elementos de n-1 más los elementos de n-2. La tercera técnica de conteo son las combinaciones, que se utilizan para contar las veces en que un número determinado de elementos pueden ser seleccionados de n elementos sin importar el orden. Y a continuación tenemos una pequeña fórmula donde n factorial representa precisamente el factorial de n. La última técnica de conteo de la que voy a hablar son las permutaciones. Una permutación se refiere a la organización de los miembros de un conjunto que cambian el orden de este. Una permutación implica una variación precisamente en el orden o posición de los elementos, representando todas las formas en las que un conjunto de elementos puede ser ordenado. A continuación pues voy a presentar 2 problemas de esto. En el primero pues tenemos que en un restaurante hay 10 tipos de cubiertos y se busca poner solamente 4 de estos 10 cubiertos. La pregunta es, ¿cuántas formas distintas de acomodar los elementos tenemos o pueden ser posibles? Bueno, tomando en cuenta la fórmula, donde n factorial va a ser dividido por la diferencia de, digamos, n menos k factorial, sustituiremos y tendremos al final que tenemos 5040 formas diferentes en las que podemos acomodar 4 cubiertos de los 10 que se pueden acomodar. Aquí tenemos otro ejercicio en donde en un campeonato se piensa dar 2 lugares que son campeón y subcampeón a 8 equipos. Aquí tenemos 2 formas distintas de resolverlo. La primera es por casillas, y dado que pues no se pueden repetir los lugares, pues solamente se multiplican 8 puestos que son los de campeón y 7 que son los de subcampeón. Si queremos hacerlo con fórmula, lo hacemos parecido al problema anterior, donde hay una diferencia que divide al factorial de los puestos posibles. Y bueno, aquí tenemos otro resultado que igual va a ser 56. No me queda más que agradecer, muchas gracias y por la oportunidad de presentar este ordinario. Nos vemos.